Muy buenos días, familia. Qué gusto poder estar este domingo con todos ustedes. Qué regalo del Señor, la vida, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la palabra de Dios. Quisiera invitarles a todos ahí en sus casas, en donde se encuentren. Isaías, acompáñenme a Isaías 56, versículo 8. Busquen ahí, por favor, en sus Biblias. Isaías 56, versículo 8. Hoy estaremos escuchando la palabra de Dios en estos capítulos de Isaías 55, 56, y dice el versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Él nos junta, Él nos congrega en este domingo. Qué lindo es tener un Dios que nos regala la bendición de congregarnos, de ser un pueblo de Dios, aún en este tiempo, aún en esta crisis, aún en esta temporada que ha sido completamente diferente en nuestras vidas. Dios sigue siendo aquel que nos congrega, que nos reúne en su nombre. Él es el que nos reagrupa. Yo pensaba, qué bendición tener el día domingo, qué bendición tener este día, porque ha sido el día que a todos nosotros en estos 6 días de la semana, en estas semanas y meses que venimos pasando esta prueba, han sido los momentos de bálsamo, los momentos de reflexión, los momentos de mirar hacia nuestros corazones y poder estar en comunión con Él, poder venir a Él, poder congregarnos en su nombre y tener contacto con la persona y con el rostro de Dios y ponernos cara a cara con Él, así como Moisés se iba al monte, nosotros podemos venir aquí a poder tener comunión con Dios. Él es el que toma la iniciativa. Tengamos un corazón dispuesto en esta mañana, tengamos un corazón abierto en esta mañana para poder estar en sintonía, para poder estar con atención a lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Permítame orar para dejar este tiempo en sus manos y luego lanzar todo lo que tenemos para hoy. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser fiel. Gracias porque durante estos 6 días nunca nos dejaste. Siempre estuviste presente. Gracias porque trajiste tu palabra en todo momento para hacernos reflexionar, para hacernos meditar. Gracias por el espejo de la palabra de Dios, porque cuando vamos a ella nos va mostrando quiénes somos, cómo estamos, qué necesitamos. Pero todo viene de ti, Dios. Tú nos reúnes, tú nos congregas. Y por eso queremos agradecerte y queremos corresponderte. Queremos corresponderte. Así que toma este tiempo, Dios, para ti, porque esto es tuyo, esto es para tu gloria, esto es un diseño divino. Y aunque hay muchas cosas que hoy no entendemos, que hoy no comprendemos, aquí estamos, Dios, porque creemos en ti, porque te creemos, oh Dios. Bendice a todos los que están en casa, en diferentes lugares. Bendice sus almas, que hoy puedan ser ministrados, edificados y que juntos elevemos gloria al cielo, gloria a Dios. Que hoy sea un tiempo de recordar que no somos de aquí, que estamos de paso y que estamos de paso para dejar un impacto. Bendice a los niños, bendice sus corazones, sus necesidades, bendice a los adolescentes, este proceso tan importante en sus vidas, a los jóvenes y su preparación y su futuro y sus decisiones tan importantes en relación al propósito tuyo para ellos. Bendice a los matrimonios, bendice a los esposos, esposas, en esta dinámica de reflejar tu gloria como matrimonios. Bendícenos como pueblo, bendícenos como iglesia y bendícenos, Dios, como nación, para que podamos bendecir a todos aquellos con los que tenemos contacto, que seamos un impacto, Dios, en esta sociedad. Gracias, Dios mío, por la lluvia. Gracias, Dios mío, por el propósito de la lluvia para nosotros. Esta semana llovió y qué bueno, qué bien que le hace a la tierra cuando cae agua, cómo resulta en bendición esta agua. Y así será tu palabra para nosotros hoy. Así que nos ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Todos, por favor, abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Caminando bajo los pensamientos de Dios es el título del mensaje de hoy. Caminando bajo los pensamientos de Dios. También para los papás, para los adultos, tengo una imagen que pudimos crear ahí, gracias a Dios por la vida de David Jr., que me pudo hacer este dibujo. De repente hay cosas que necesito yo trazar para entender mejor, así que quiero compartirla con cada uno de ustedes para que la puedan tener en los grupos que tenemos en la iglesia y diferentes personas que se están conectando hoy también desde México, desde Tequisquiapan, Querétaro y otros tipos de lugares que el Señor nos permite llegar a través de su palabra. Y Isaías 55 es una invitación insistente de parte de Dios. Dios nos invita a través de este pasaje de Isaías 55 y 56. Quiero leerlo. Entonces el título es Caminando bajo los pensamientos de Dios. Caminando bajo los pensamientos de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes o fieles a David. Versículo 4, he aquí yo lo di a David y en la figura de Jesucristo por testigo a los pueblos. Eso fue lo que vino a ser Cristo, ser un testigo, un testimonio, un evangelista como Isaías, un evangelista, alguien que compartiera las buenas nuevas, por jefe y por maestro. Son guías, son autoridades que traen, que marcan este camino para encontrar esa salud que requiere nuestra alma a través de las aguas, del vino, de la leche, del pan. Y dice el versículo 5, he aquí, llamarás a gente, acá está hablando del pueblo de Israel y del testimonio, y Dios sigue sosteniendo ese testimonio, porque Israel está en el plan estratégico y escatológico de parte de Dios, y ese plan no ha cambiado. No ha cambiado. Y dice el versículo 5, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Porque Dios hace eso con su pueblo. Hace que venga la gente a nosotros para que a través de ese plan y ese propósito encuentren lo que están necesitando sus almas. Versículo 5 al final, por causa, por propósito de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué cosas tenemos en mente nosotros que son tan diferentes a las cosas que tiene en mente Dios? Como son más altos los cielos que la tierra, la infinidad es lo que está diciendo, que es tan infinito. Cuando yo veo el cielo y su altura, dice el versículo, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esa es la idea de hoy, que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo y desde el cielo podamos recibir los pensamientos de Dios en esta tierra en la que nos encontramos y entendamos que lo que Dios quiere para nosotros es diferente a lo que nosotros queremos y es diferente a lo que el mundo nos dice que nosotros necesitamos, completamente diferente. Y es alto,
Es infinito porque es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere alzar nuestra vida. Dios quiere levantar nuestra vida a Él, a lo que Él es. Y Dios quiere que nosotros nos pongamos en línea con Dios. Dios quiere que nosotros nos alineemos con Él, pero a través únicamente de sus pensamientos. Y eso es lo que vamos a traer a través del mensaje. Versículo 10, porque como desciende de los cielos, nuevamente la figura del cielo, la lluvia y la nieve, dos cosas, lluvia y nieve, caen del cielo a la tierra, dice el versículo, y no vuelve allá, es decir, nunca he visto en mis 44 años que la lluvia de la tierra se vaya de vuelta para el cielo, o la nieve de vuelta para el cielo. ¿Por qué? Porque dice que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Nuevamente la mención de semilla y de pan para el alimento que nosotros necesitamos, para el contentamiento, para la plenitud. Dice el versículo, así será mi palabra, así como la lluvia, la nieve, la semilla y el pan. Dice, que sale de mi boca. Acuérdense que Jesús dijo esto cuando Satanás lo tentó en Mateo 4. ¿Qué le dijo a Satanás? Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo fueron creados los cielos? Con la boca de Dios. ¿Cómo fue creada esta tierra? Con la boca de Dios. ¿Cómo fue que Dios trajo orden a este caos? ¿Cómo fue que Dios trajo luz a estas tinieblas? Con su boca, con la declaración de su palabra. Y ponemos por delante lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, y la pronunciamos porque es lo que creemos y estamos convencidos. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice, hará lo que yo quiero. Qué lindo es esto. Qué motivador para mí como pastor, como predicador, que llevo más de 30 años compartiendo la palabra de Dios y mensajes que siempre buscan a través de los pensamientos de Dios que tú y yo, no yo como una intención egoísta, sino juntos nos alineemos a la manera de pensar de Dios. Paz y reposo produce eso a nuestras vidas. Orden en medio del caos. Salud, salvación en medio del estrés, de la ansiedad, calma, sosiego, seguridad en medio de la incertidumbre, convicción, firmeza. Todo eso trae el mensaje del pensamiento de Dios. Versículo 1 del capítulo 56. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dios siempre se acerca a nosotros con amplias misericordias, así como en el versículo 7. Dice el versículo 7 del capítulo 55, el cual será amplio en perdonar. La multitud de las misericordias de Dios se renuevan en base a la multitud de mis pecados. Él multiplica su amor, Él multiplica su gracia, Él multiplica su paciencia para cada uno de nosotros conforme a la multitud de nuestros pecados. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que estaba haciendo Dios con su pueblo que estaba perdido, su pueblo que estaba cautivo. Dios viene con un mensaje de salvación. Una salvación que siempre es presente. Hay un momento en el que yo me encuentro con la salvación de Dios, en donde la luz ilumina mi mente y mi corazón, en donde me hace sentir esa sed del alma, perdido, para poder acudir a Él y decirle, sálvame, perdóname, límpiame, ven a mí. Y yo me alineo a Él con este mensaje, guardad derecho y haced justicia. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. Sí, leíste bien. Dice bienaventurado. ¿Y sabes que la palabra bienaventurado simplemente significa feliz, doblemente feliz, alguien que está completo? Estamos leyendo en español, nos estamos entendiendo tú y yo
Pero al entender el mensaje de Dios, sí, seremos felices. Sí, Dios está a favor de la felicidad, por supuesto. Dios no es el que a veces nos imaginamos que está en el cielo con el dedo señalador. Y siempre está con el dedo señalador ahí apuntando a cosas que simplemente no vienen de Él. Pero la felicidad de parte de Dios está basada en lo que la Biblia dice: bienaventurado el hombre que hace esto, que se alinea con sus pensamientos, que se arrepiente de sus pecados, que deja sus caminos y sus formas de pensar y se alinea con los pensamientos, propósitos, caminos y acciones de Dios. Busca perdón, Dios se lo va a dar. Él es amplio en perdonar. Y entiende el mensaje de la obediencia, que hace esto, que lo practica, que lo busca intencionalmente, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Para los judíos el día sábado, para los creyentes del Nuevo Testamento, para los creyentes de la gracia, eso era para la ley. Antiguo Testamento, día de reposo, el día sábado. Éxodo 28, tenían que santificar el día de reposo. Tenían que apartarlo como algo especial, y aquí lo vamos a verlo, y no profanarlo, no hacer otra cosa que adorar, que exaltar, que concentrarnos en lo que Él ha sido para nosotros esos 6 días. Para nosotros es el día domingo, es este día, es este momento, y que guarda, dice, su mano, en el 58 su pie, de hacer todo mal. ¿Por qué? Porque si yo pienso, siento o hago otra cosa en su día, en este día, que no sea adorarlo, eso es un mal. Un mal que me hace desobedecer a Dios y un mal que me afecta a mí en todos los sentidos. Versículo 3. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Claro, porque Dios tenía un plan dirigido 100% para el pueblo de Israel. Históricamente este pasaje está hablando del pueblo de Israel, pero en este pasaje de Isaías 55 y 56 entran las naciones, entran los gentiles, entramos tú y yo, y Dios nos da una bienvenida. Dios nos dice: eres bienvenido. No importa que no seamos judíos de pura cepa, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos invitados a estar en esta convocatoria, en esta reunión que Dios promueve. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Eso es obediencia. Eso es adoración. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjense lo que va a hacer Dios. Yo, dice el Señor, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque eso es la casa de Dios, que eres tú y que soy yo. Recuerden que el templo no es las paredes, no es el techo. El templo de Dios somos tú y soy yo, los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado la salvación y el perdón de nuestros pecados, los que hemos venido a la redención, los que hemos venido a la justificación, los que hemos venido a la propiciación para pedir perdón, para buscar salvación, para buscar limpieza, para buscar paz, para entender que nuestra vida antes en el Egipto en el que teníamos estaba vacía, sin sentido, sin dirección. Y eso es lo que Dios trajo a nosotros. Dios trajo una tierra prometida. Dios trajo un Canaán para nosotros. Para nosotros es el cielo, es la nueva Jerusalén. Son la calle de oro, el mar de cristal, la gloria de Dios que iluminará ese lugar. Eso es lo que alienta y anima el corazón. Y como templo, como casa de Dios, dice el texto que seremos recreados y encontraremos un deleite. Y a diferencia de Isaías 1, donde Dios rechazaba y le producía asco
el sacrificio que ofrecían, las canciones que cantaban, los cultos que celebraban, dice el versículo 7, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 3 cosas hace Dios con nosotros a través de este pasaje que acabamos de leer. 3 cosas. La primera, Dios me dice ven. Dios me invita a venir. Y ese ven tiene que ver con recibirle, con recibir lo que Él me está ofreciendo. Hay una cualificación para la invitación: sediento. Alguien sediento es alguien necesitado. Alguien sediento es alguien que está perdido. Alguien sediento es alguien que reconoce que el mundo no lo satisface. Pero si tú estás satisfecho con lo que el mundo te da, si tú estás satisfecho con los razonamientos, con el trabajo, con la vida que tienes, evidentemente tú vas a rechazar. En vez de recibir, vas a rechazar. Por eso el versículo 1 dice, a todos los sedientos. ¿Y a dónde los invita? A las aguas. Dice San Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 14. San Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 5, versículo 24. 5:24 de San Juan, una página más adelante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el 14 tenemos un agua que salta en nosotros para vida eterna, que obra, que se manifiesta esta sed del alma que tenemos. Y aquí en el versículo 24 dice que tiene vida eterna. Comienza una vida en nosotros cuando nosotros venimos a estas aguas eterna. Una vida en abundancia. Una vida de prosperidad. Una vida de caudales de sabiduría, de inteligencia, de salud, de dirección, de propósito. Y dice el versículo, ¿cuánto cuesta esto? Es totalmente gratis. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Porque es gratis. Dios ofrece esta invitación de venir totalmente gratuita. No necesitas pagar absolutamente nada. Es gratuita, es gratis, sin dinero y sin precio. Y dice ahí, comed, venid, comed. Dice el versículo, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Son diferentes cosas que la Biblia nos menciona aquí en relación a lo que es Dios. El agua, el vino, está hablando del Espíritu Santo. La leche está hablando de la palabra de Dios. Una palabra que es pura, que purifica las almas. El pan está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Él es el pan de vida que vino para nosotros. Y lo que está diciendo aquí era que estas personas estaban comiendo cosas que no les estaban dando saciedad, no los estaba satisfaciendo, no les estaba dando los nutrientes necesarios para sus cuerpos. Estaban malgastando su paladar en masticar cosas que no los saciaban. Versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué invierten sus horas, dice Dios, en su trabajo y lo que ganan de su trabajo para invertirlo en algo que no los va a saciar, que no los va a satisfacer? Y el mensaje es, préstame atención, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque el deleite viene cuando nosotros reconocemos la sed, cuando reconocemos el hambre, cuando reconocemos que estamos perdidos y que
lo que buscábamos en la religión, lo que buscábamos en las relaciones interpersonales, lo que buscábamos en los hobbies o lo que buscábamos en una relación pasional, nada de eso traía satisfacción. Y tú y yo podemos dar testimonio de esto. El versículo dice, inclinad vuestro oído. Es una actitud de humildad, es una actitud de reconocer que tenemos la oportunidad de parte de Dios y hay que aprovecharla. De que Él es el que tiene la verdad absoluta y no nosotros. Nos sometemos a Él. Nos rendimos a sus pies. Y nuestro corazón va entendiendo el mensaje. Que no soy yo lo más importante, que es Él. Que no soy yo el pobrecito de la historia. Para nada. Haya nacido en donde haya nacido, haya vivido lo que haya vivido. Soy el protagonista porque lo tengo a Él como la oportunidad más importante para abrazar y creer. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. No sé si estás percibiendo el mensaje en esta mañana, pero Dios es el que te dice a ti y me dice a mí, ven a mí. No te confundas con tantas cosas alrededor. Ven a mí, dice. Siempre mantén tu identidad de lo que yo soy y nunca te va a faltar lo que tu alma necesita. Versículo 6, buscad a Jehová. Es la segunda invitación. La primera es venid a recibirle. Venid a creer. Venid a aceptar. Pero recordemos que habla de los sedientos, de los hambrientos, de los que reconocen la necesidad. Si eso hoy no está en nuestras vidas, nosotros vamos a rechazarle. Literalmente. Así como el pueblo, nosotros también lo vamos a rechazar. Y quiero que entiendas algo. Esto es un mensaje de salvación. Es para aquellos que nunca han creído en Cristo. Pero ¿qué crees? También es para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Porque la invitación sigue siendo exactamente la misma. La segunda dice buscad. Y aquí habla de una reforma, de ser reformados. Venimos a recibir la salvación. Venimos a recibir el perdón, venimos a recibir la limpieza de nuestros pecados, venimos a experimentar el agua, el vino, la leche, el pan, la saciedad. Bueno, cuando nosotros venimos a Él, Él empieza a hacer algo con nosotros, nos empieza a vaciar de nosotros mismos, nos empieza a reformar, empieza a hacer en nosotros un proceso de santificación, un proceso de renovación. Y dice el versículo 6, buscad, venid. Buscad a Jehová. Buscad a Jehová. Y dice el texto, mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque si Él hace una invitación, tenemos que corresponder. ¿Y cómo correspondo? Llamándole, invocando su nombre. Y dice el texto bíblico, mientras puede ser hallado. Dios un día, a través de Jesús, contó una historia de una cena que quería hacer. Y convocó invitados. Bueno, de esos invitados nadie llegó. Y fue Dios que dijo, ok, si estos no quieren, sal a la calle y a quien te encuentres, al que está tirado allá todo sucio, al que está borracho, al que está perdido, tráelo a la cena. Porque ese es Dios. Dios nos da una oportunidad. Y Dios nos da un tiempo para esa oportunidad. Y lo mejor para ti y para mí es que la aprovechemos, que la tomemos. Ahora, pensemos en esta mañana, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? Porque miren, muchas veces aún en el cristianismo venimos a Dios sin lo que dice el versículo 7. Tengo a Cristo, pero tengo un montón de capas en mi vida. Capas de falta de confesión, capas de falta de reconocer que he estado ofendiendo el carácter santo de Dios. Capas de que no estoy haciendo su voluntad, sino la mía. Capas de orgullo, capas de autosuficiencia, capas de distracción. Yo pienso que al estar involucrado en diferentes cosas, aún bíblicas, estoy bien.
Quiero que entiendas esto según el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está hablando aquí de dejar. Deje el impío su camino y vuélvase, dice el versículo. Buscar a Dios significa arrepentirme. Si soy incrédulo, si no he aceptado a Cristo, yo debo arrepentirme de mi vida pasada. Debo reconocer que todo lo que yo intenté antes no era suficiente. No bastaba para el perdón y la paz. Porque no es por obras, no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Pero aún si yo tengo a Cristo, puedo seguir teniendo una vida pecaminosa. Puedo seguir practicando, puedo seguir haciendo cosas que no le están dando gloria a Dios. Entonces es un mensaje doble para aquel que no ha creído en Cristo y aún para aquel que ha creído en Cristo. Un mensaje de arrepentimiento, dejar. Yo me alejo del pecado y me acerco a Dios. Me alejo de la vida pecaminosa y me acerco a la vida piadosa que Dios trae para mi vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Subraya la palabra su camino. Porque ese camino es lo mismo que le enseñé a los niños. Cuando pones tus piecitos o tus piezotes sobre el piso y empieces a caminar la vida, deja ese camino que estás llevando, que te lleva al estrés, que te lleva a la depresión, que te lleva a ser una persona murmuradora, quejumbrosa, una persona que pone los ojos en este mundo, que coloca los ojos en esta tierra. Deje el impío su camino, deje esa persona que aún manifestando una identidad con Cristo sigue poniendo sus ojos en su camino y no los ojos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3. Poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice el versículo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Impío e inicuo, como bien escuchamos la semana pasada, tiene que ver con practicar el pecado. Tiene que ver con desobedecer a Dios. Tiene que ver con un faltante de temor de Dios. Temor de Dios. Tiene que ver con la necedad. Tiene que ver con aferrarnos a cosas que lo único que hacen es traernos un mal a nosotros. Y subrayen sus pensamientos, su camino y sus pensamientos. Esta mañana, no sé si leíste el proverbio de hoy, pero yo te quiero leer un versículo del proverbio de hoy. Capítulo 19 de Proverbios. Capítulo 19 de Proverbios. Dice el versículo 21, algo que nos describe a ti y a mí. 19:21 de Proverbios dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y ese punto y coma, y la frase que sigue, mas el consejo de Jehová permanecerá, es para aquellos que hemos reconocido nuestra sed y que no ha sido saciada. Porque yo no sé tú, pero identifico cuando voy a cosas que me dejan vacío, o que me dejan igual, o que me dejan peor, que me hacen mal, que me afectan. Yo me doy cuenta. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a Dios y le pido perdón por haber sido necio, por haberle desobedecido. ¿Y qué entiendo? Que su consejo es mejor que mi pensamiento. El proceder de Dios es mejor que el mío. El consejo de Dios es lo que me hace encontrar esa satisfacción, esa plenitud, ese placer de la vida. Pero muchos pensamientos hay en el tuyo como en el mío, en mi corazón como en el tuyo. Y por eso dice el versículo 7 de Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Todo lo que hayamos hecho, no importa lo que haya sido, Dios nos perdona. Dios extiende su brazo largo a nuestro pozo profundo y nos levanta en victoria, en perdón, en paz, en limpieza. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido, si nosotros venimos en arrepentimiento, en reconocimiento de Dios, Dios va a hacer eso con nosotros
Dios va a ser amplio en perdonar. Dios nos va a dar su misericordia. La misericordia de Dios es el amor leal de Dios a su carácter, a su esencia. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Dice, el cual será amplio en perdonar. Recuerden ustedes que los seres humanos, el 99% de la raza humana, está en el camino ancho. Y el camino ancho en la Biblia está hablando de la ancha concupiscencia pecaminosa, que nos encanta el pecado, nos encanta la desobediencia, nos encanta la rebeldía, nos encanta la gula, nos encanta el cosquilleo de la curiosidad, de buscar así como Eva, ¿a qué sabe el fruto? Pero espérame tantito, si hay un montón de otras cosas que yo te ofrezco, sí, pero está la curiosidad, que nos lleva a querer, como el pescadito, morder el anzuelo y ceder a la tentación y pecar, concebir a luz el pecado y tener muerte en nuestra vida, tener miseria en nuestra vida. Y ahí está Dios, trayendo su perdón, su gracia, su misericordia para ti, para mí. ¿Y qué es lo que usa Dios? Versículo 8 y versículo 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios usa sus pensamientos. Acá están. Estamos en el capítulo 55 de Isaías. Mira todo lo que hay atrás. Mira, todo este tocote de pensamientos. Y todo este tocote de pensamientos. 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, 40 hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios sopló en ellos sus pensamientos para colocarlos en un bendito libro, manual de vida, llamada Palabra de Dios, llamada espada de doble filo, llamada lámpara a nuestros pies, llamada semilla, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era la Torá, la ley de Jehová, que debía ser reverenciada, respetada, aplicada, que Dios la dio una, la dio otra, y Dios mandó sus mensajeros. En el Nuevo Testamento, los mensajes de Jesucristo, los mensajes de los apóstoles, los mensajes de la gracia de Dios a cada una de nuestras vidas. Esos son los pensamientos de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo a través del versículo 8 y del versículo 9 es que la manera de pensar de Dios es más alta, es más significativa. Lo que está diciendo Dios en el versículo 8 y en el versículo 9 es lo que dijo en el versículo 7, porque en el versículo 7 habló del camino. Y en el versículo 7 habló de los pensamientos. Y en el versículo 8 y en el versículo 9 dice Dios, mis pensamientos. No son esos pensamientos que te llevan a desobedecerme, que te llevan a vivir una vida doble, con doble intención, con doble camino, con doble voluntad. No es así. Dios es 100% pleno, 100% santo, 100% justo, y Dios nunca va a jugar con nosotros a la de soy o no soy. Por eso a la iglesia le dijo, o eres fría o eres caliente. Tú piensas, le dijo a la iglesia, que eres buena, que eres rica, que te va muy bien. Y yo te digo, le dice Dios a la iglesia, que eres pobre, desventurada, que estás desnuda, le dice Dios, a través de sus pensamientos. Porque sus pensamientos, cuando vienen a aquel que reconoce la sed que tiene, que no ha sido saciada y que viene a la invitación y no la rechaza, sus pensamientos empiezan a hacer algo con los nuestros. Y empiezan a transformar, a cambiar. Por eso la reforma. Por eso busco a través de la reforma. Los pensamientos reforman mi manera de pensar, mi manera de caminar, mi manera de actuar. Y yo ya entiendo que no estoy aquí para vivir para mí, sino para vivir para Él. Que el propósito en mi vida es para agradarle, es para glorificarle. El propósito en mi vida
es para cumplir ese trazo que Él ha hecho para un hombre que nació en tal lugar, que nació en tal familia, que tuvo tal contexto del pasado, pero que Dios tuvo misericordia y lo alcanzó y trajo la cruz de Cristo y trajo el Calvario y trajo la resurrección y trajo el Pentecostés, trajo el Espíritu Santo y trajo la palabra y los pensamientos y cada uno de estos pensamientos. ¿Para qué? Para reformarlo y para hacer esa gran reforma de su vida, esa gran transformación de su vida. Hacer de un hombre totalmente odioso al carácter santo de Dios, un hombre totalmente noble y amoroso a este Dios, al cual antes odiaba y aborrecía y rechazaba, ahora lo ama y lo tiene como la mayor importancia, respeto y reverencia y sometimiento y una actitud de decir, tú manda, yo te voy a obedecer, dime. Y Dios viene y trae su manera de pensar, Dios cambia. ¿Cómo están siendo tus pensamientos? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Cómo están siendo tus caminos? Ve por favor lo que dice el versículo. No son, dice el versículo 8, no son ni vuestros caminos, no son mis caminos, dice Jehová. Que nos quede claro eso. Que nuestra manera de pensar y de caminar no es como la de Dios. Y saben, hay un pensamiento que viene a mi cabeza de personas que me ha tocado tener charlas con ellas, y dicen esto, yo me redimo a mí mismo. Yo tengo una relación con Dios que yo sé cómo me manejo con Él. Esa es una de las grandes mentiras que Satanás hace creer a la gente. Eso no es bíblico. Eso no son los pensamientos de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuánto Dios trabajó para salvarte. Cuánta ha sido su labor para que tú y yo encontremos salvación y perdón. Encontremos un camino, una manera, un propósito, un sentido a esta vida. Y que yo venga y le diga, yo me redimo con Él. Yo y Él nos entendemos. Qué mentira tan grande. ¿Y cuántos la han abrazado y creído? Y andan por la vida pensando que así es. Satanás está detrás de eso. Satanás. Porque el yo tiene que desaparecer en mi vida. Para empezar, el yo tiene que desaparecer. Por eso uno de los versículos más importantes para un creyente es que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por mi causa la salvará. Y el creyente entiende esto y se identifica con esto y camina, baja sus pies de la cama y empieza a caminar diciendo eso. No vivo para mí, sino para los intereses de otro, para los gustos y los placeres de otro. Que ojo, Dios nunca, nunca, en los 30 y tantos años que tengo de caminar con Él, ha traído a mi vida un pensamiento que me ha afectado. Un pensamiento que me ha afectado. Una voluntad que ha decidido para mí que haya traído ausencia de sueño, turbación. No, cuando a mí me falta la paz es porque yo me estoy ratoneando. Yo me estoy escabullendo de su pensamiento y estoy refugiándome con el mío y estoy duro y dale con mi forma de pensar y ahí yo estoy turbado. Me falta la paz. Y Dios es tan bueno, tan bueno. Por eso el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Porque esos son los pensamientos de Dios. Son palabras de Dios que usa para producir cosas en nosotros. Fruto, para producir arrepentimiento, para producir cambio, para producir conversión, para producir pureza, para producir generosidad, para producir servicio.
para movernos. Miren, si algo me quedó muy claro del mensaje del domingo pasado, es que estamos viviendo vidas muy cómodas. Y si algo hace Cristo en nosotros es incomodarnos. Y si algo hace la palabra de Dios es traer una convicción a mi mente, a mi corazón, de que no es que tengo que hacer. Ay, estoy en el sofá, entonces ahora voy a ponerme a barrer para no estar en el sofá. No, no es eso. Es entender lo que hemos venido predicando. Dios te salvó, ¿para qué? Dios te compró, ¿para qué? Dios te colocó en una ciudad, en una iglesia. Dios te colocó en un país, ¿para qué? Para cumplir su propósito. Y su propósito en primer lugar es transformar tu corazón con su palabra. Producir un fruto en tu interior de arrepentimiento. Porque la comodidad no va a cambiar si no hay un cambio de corazón, un cambio de mente. Y no precisamente servicio es activismo. Y Dios usa su palabra. Y quiero que entiendas algo, su palabra nos habla de llenarnos de sus pensamientos. Y la llenura, escúchalo bien en esta mañana, la llenura no tiene nada que ver con la saturación de actividades. No tiene nada que ver. Con un solo pensamiento de la Biblia yo puedo llenarme del Espíritu Santo. Con una verdad que yo entienda, con la que yo me comprometa, con la que yo esté dispuesto a pagar un precio, yo puedo llenarme del Espíritu Santo. La palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta del $1.000.000 que muchos nos hemos hecho, bueno, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿qué significa? Que yo tome las palabras de Cristo, el mensaje rico de Cristo, y me ponga a pensar, bueno, lo que Él me dice, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estoy haciendo con lo que Él me dio? Con los dones espirituales, con la vida de evangelismo, con la vida de discipulado, con el amor por las almas. ¿Cómo está mi relación con mi esposa y mi respeto hacia ella, mi amor hacia ella, mi servicio hacia ella? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Cómo está la relación con mis hijos? ¿Cómo está la relación con aquellos que me rodean? ¿Qué estoy tomando de la palabra de Dios y estoy haciendo algo práctico en mi vida? Porque no se trata de una saturación de actividades, aún bíblicas, sino se trata de decir, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me está diciendo? ¿Qué me dijo Dios el domingo pasado? Y yo se los pregunté el lunes, intencionalmente, porque tenemos que hacer algo con lo que Dios nos dice. Y no es poner conocimiento, que el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. El mensaje de Jesús siempre ha sido el amor. Un amor en acción, un amor práctico que todo lo sufre, que todo lo perdona, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Venid, buscad. Y yo estoy convencido de esto. Pero en tercer lugar, adorar. La tercera invitación, y termino, es a adorar. Venid a recibirle. No lo rechaces. Recibilo. Aceptalo. Reconocelo. Date cuenta de que estás vacío o vacía y que solo Dios te puede llenar. Busca a Dios. Búscalo en arrepentimiento. Reconoce que tus pensamientos y tus caminos te han llevado a malas decisiones, a consecuencias tristes, trágicas, tremendas. Arrepentite. Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él lo va a hacer contigo y conmigo. Cambia tu manera de pensar. ¿Y cómo cambias tu manera de pensar? Buscando a Dios. ¿Y cómo buscas a Dios? Buscarlo a través de este libro. Decirle, Dios, háblame. Quiero entender tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de hablar, tu manera de decir, y acá está. Y Dios te va a decir, Dios no va a esconder su revelación para tu vida, querido y querida. No lo va a esconder, porque Dios se revela y se revela a través de un libro vivo, que es donde saltan las palabras a nuestros ojos, a nuestro corazón y empiezan a hacer algo extraordinario en nuestra vida. Pero en último lugar,
Adorad. Adorad. Y en este adorad está la imagen igualita, con los niños como con los adultos. Los niños lidian o tienen luchas con un mundo como los adultos. Y acá está el mundo, y acá está el templo de Dios. Y por eso dice el versículo 1 y 2, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardad derecho y haced justicia. Adorad. Adorad. Y siempre que nosotros escuchemos la palabra adorad, después de escuchar la palabra venid y la palabra buscad, está la palabra adorad. Y no es al revés. No adoro sin venir. No adoro sin buscar. Y en la semana el Espíritu Santo me decía esto. ¿Habrá un creyente que solo me busque, pero que no haya venido a mí? ¿Habrá un cristiano que me adore como lo tercero, pero no haya venido a mí? ¿No me haya buscado a mí? Quiero decirte que sí. Sí lo hay. Sí lo hay. Hay quienes están en las iglesias cristianas sin haber pasado por la cruz, sin haber venido a las aguas. Por eso a veces se encuentra gente que sigue aprobando cosas que Dios no aprueba. Y que buscan convencerse y quieren hacerle manita de puerco a Dios, y dicen que con Dios se llevan de pellizcón y de nalgada. Así se llevan con Dios. Qué irreverentes, ¿no? Qué irreverencia total. Porque adorad es lo que dice el texto aquí. Guardad derecho y haced justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Porque si yo estoy captando el mensaje que Dios dice, deja de pensar como pensás y cambia tu manera de pensar bajo el lineamiento mío, yo tengo que entender qué es adorar aquí. Y adorar aquí, dice Jehová, que es guardar derecho y hacer justicia. ¿Con qué? Con su salvación. Con lo que Él ha traído a mi vida. Justificación. He sido declarado justo. Él ha venido a depositar a mi cuenta un saldo a favor de perdón, de limpieza, de paz. El Dios santo, así como lo escuchas y así como lo oyes, decidió perdonar a un pecador perdido. Decidió darle oportunidad a un pecador. Y no se entiende esto, pero se acepta. Y se toma un pensamiento serio de lo que Dios pide. Y Dios pide ser adorado. Y ser adorado es guardar derecho y hacer justicia. Porque pronto y continuamente el pensamiento está que Dios está pronto para manifestarse. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que Él se manifieste a nosotros. Como dice aquí, para salvación. Y estás en tu casa y sigues con un corazón endurecido. No lo has recibido, lo has rechazado. No te has arrepentido al buscarle y no has sido reformado. Bueno, adorad, ¿sabes qué significa? Adorad significa retribuir. Retribuir. Si yo le recibo, me reformo. Si yo me reformo, retribuyo. Y fíjense lo que dice en los versículos 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo del hombre que lo abraza. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 4. 4. Así dijo Jehová. Dice, guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero, abracen mi pacto, escojan, guarden. Rápidamente, Éxodo capítulo 20, versículo 8, Éxodo 28, dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate, dice Dios. En los mandamientos, acuérdate, no te olvides que hay un día que yo he establecido para que tú vuelques
todo lo que recibiste durante 6. Eso es retribuir. Pero no retribuir pichicatamente. No retribuirle con vidas a cuentagotas. No retribuir como diciendo, me están poniendo la mano en el bolsillo, me están tocando la cartera. No estamos entendiendo la teología del dar en la Biblia. Dios nunca te va a pedir algo que Él antes no te haya dado en abundancia. ¿Tú crees que Dios necesita de nuestras horas? Si Él nos las regala todos los días. ¿Tú crees que Dios necesita de nuestros talentos? Si Él nos los dio al nacer y nuestros dones cuando recibimos a Cristo, Él nos los dio. ¿Tú crees que Dios necesita un consejo? Porque mi pregunta aquí es, ¿cómo? Yo puedo impresionar a Dios. Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo puedo impresionar a Dios? ¿Qué es lo que a Dios lo impresiona, por ejemplo? ¿Qué es lo que a Dios lo impresiona? Volviendo a Isaías capítulo 56. Yo sé lo que al mes de novio la iba a impresionar a mi esposa, Friné. Una fruta. Y eso fue lo que le regalé. Una piña chiquitita que me costó $5 en Buenos Aires. Chiquitita, estaba re verde. Pero le regalé una fruta. Sabía que la iba a impresionar con esa fruta. El segundo mes dije, le voy a hacer un desayuno naturista. Y conseguí naranjas no sé dónde. Les prometo que no las robé. Las exprimí con alguien ahí en una casa. Yo estaba en el instituto, no tenía casa, no tenía nada. Y le hice un desayuno sorpresa ahí en un jardincito en el instituto. Y sabía cómo impresionar a Friné. De repente, Friné empezó a ver que yo era muy caballeroso con ella. Ya éramos novios. Pero ella sabía que los argentinos no somos caballerosos. No somos de abrir la puerta, no somos de decir por favor, gracias. Aunque hay argentinos que sí lo hacen, ojo, porque acá hay algún argentino escuchándome quizás. Pero no es culturalmente hecho. Y yo estaba siendo caballeroso. ¿Pero por qué? Porque yo quería impresionarla. Quería halagarla, agradarla, darle placer, hacerla sentir cómoda, hacerla sentir bien. Y yo empecé a ver qué cosas la hacía sentir bien. Ahora, si tú me preguntas hoy, ¿qué es lo que le impresiona a mi esposa de mí? Ya no es una fruta. Ya no es si le abro o no le abro la puerta o si soy caballeroso. Por supuesto que eso es importante. Sino si soy un hombre temeroso de Dios. Si soy un hombre congruente. Si soy un hombre que busca ser práctico con lo que Dios nos dice. Si soy un hombre que ve el reino de Dios en el aspecto práctico de la generosidad, muchas gracias, de la generosidad, del dar y otro tipo de cosas. Pero a Dios, ¿qué lo impresiona a Dios? Hay 3 cosas que a Dios lo impresionan en este pasaje. Primero, la obediencia. Segundo, el creerle. Tercero, el amarle. Le obedezco, le creo, le amo. Le creo, le obedezco, le amo. Le amo, le obedezco, le creo. Y cuando yo entiendo esto, mi vida empieza a tener una felicidad, un placer que nada ni nadie en este mundo me lo puede dar. Dios me hace el hombre del versículo 2, bienaventurado, feliz, completo, realizado. Miren el capítulo 58 rápidamente, 58, 13 y 14 de Isaías. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, fíjense lo que dice el texto, a ver si así es nuestra dinámica, hoy, el día de Dios, que en forma práctica, Dios puso un día, el domingo. Pero la realidad es que todos los días yo debo decir esto porque tengo una relación con Él. Vengo a Él, recibo de Él, lo busco, me arrepiento, me reformo, le adoro. ¿Qué digo de ese día? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Y dice el versículo, y lo venerares. Y aquí venerar no está hablando de algo externo. No está hablando de que yo empiece a hacer rituales externos. Esto es interno, esto es del corazón, pero que se refleja.
Porque cuando hay una persona que es obediente a Dios durante 6 días, el domingo va a reflejar lo que durante 6 días recibió. Y este mundo que está en tinieblas, si algo pide a gritos, es que el creyente le refleje lo que Dios es. ¿Cómo reflejo lo que Dios es? Amándole, creyéndole, obedeciéndole. Y dice el versículo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Dónde lo escuchamos eso? Isaías 55, versículos 7, 8, 9. No son mis caminos, son sus caminos. No son mis pensamientos, son sus pensamientos. Pero aquí yo encuentro una declaración, yo aquí encuentro una determinación, yo aquí encuentro una voluntad que escucha y dice, esto significa hacer justicia y guardar derecho, es adorar a Dios. Entonces adorar a Dios es decidir que los días de Dios sean siempre en una dependencia de Él, deliciosos, santos, reverentes. No andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. Como dice Efesios 5, si estás lleno del Espíritu, vas a hablar himnos, salmos, cánticos. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Y todo lo que hacemos lo vamos a hacer en el nombre de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Como representantes dignos de lo que Dios es, de lo que Cristo es. Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén y amén. Venid para recibir, buscad para reformarte, adorad para retribuir. Retribuyámosle a Dios lo que es de Dios. Démosle a Dios lo que a Él le corresponde. Amor. Vamos a amarle. Vamos a amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Vamos a creerle. Vamos a creerle. Y vamos a tomar sus palabras y a obedecerlas, a ponerlas en práctica. Padre, gracias por el mensaje que has traído para nosotros este día. Y gracias porque así como esa imagen que tú has traído para nosotros, está hoy el mundo y está hoy lo que tú nos has dado como dote de gracia. Como IBJ no tenemos templo propio material, así que eso no nos importa. Pero sí nos importan los templos de carne. ¿Cómo están esos templos hoy? Porque aquí la palabra habla de un lugar de reposo, de descanso, de deleite, de placer. ¿Estamos viviendo en reposo? ¿Estamos disfrutando de la vida? ¿Estamos siendo felices? ¿Estamos viviendo en contentamiento? ¿Estamos con paz? ¿O estamos estresados, rencorosos, iracundos, juiciosos? Estamos colocando el punto, el énfasis sobre lo que las autoridades gubernamentales dicen, o el presidente, o otros que aparecen en la nube, que no eres tú, Dios, desde los cielos. Y hoy hemos entendido el venid, hemos entendido el buscad y hemos entendido el adorad. Así que hoy delante de ti tomamos una decisión de recibir, de reformarnos y de retribuirte. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.